Bienvenidos al video de Switch Operation. Para empezar a hablar de este tema, quiero hacer distinciones sobre lo que es un hub y un switch. Un hub es un dispositivo de capa 1, la capa física, el cual sencillamente se va a comportar como un cable. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos un hub, que por cierto ya estos equipos ya no se utilizan actualmente. Y el usuario A se quiere comunicar con el usuario C. Una vez que el hub reciba esa trama o ese tráfico, él lo que va a hacer es reenviar esa trama por sus otros enlaces. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que hay un solo dominio de colisión. ¿Por qué? Porque todos están compartiendo ese mismo enlace, por así decirlo. Pero ahora, ¿qué pasaba cuando de repente A estaba transmitiéndole a C, pero B quería hablar con C? Ahí ocurría una colisión, por eso es que se habla de dominio de colisión y el hub solo tiene uno. ¿Y a qué se refiere esto? Que también tiene el ancho de banda compartido. Entonces, eso quiere decir que solo uno puede transmitir y no varios a la vez. Para eso crearon un protocolo conocido como CSMACD, el cual vamos a verlo como un árbitro. ¿Y qué decía él? Antes de que tú vayas a transmitir, tú tienes que escuchar el enlace. Si nadie está transmitiendo, tú tienes derecho a transmitir. Si tú quieres transmitir, entonces ahí venía un parámetro aleatorio con cierto tiempo y tú tenías que esperar a que el enlace estuviera desocupado para poder enviar algo que quisieras. A la vez, eso también recaía en que utilizábamos half duplex. ¿Por qué? Porque si tú solo transmitías, no podías recibir, no podías hacer las dos cosas al mismo tiempo. Era uno u otro. Ahora, cuando estábamos empezando, capaz un hub con muy pocos usuarios conectados a la red, capaz no era algo tan catastrófico. Pero a medida que las redes fueron evolucionando y cada vez más se fueron agregando más usuarios a las redes, esto representaba un problema porque era más el tiempo que el enlace estaba ocupado que el que estaba libre para tú poder transmitir. Por la problemática del hub, que ya se estaba quedando corto, ahí es donde nace el switch, un dispositivo capa 2 que va a ser muchísimo más inteligente y que viene con nuevas innovaciones. Por ejemplo, hablábamos anteriormente de que el hub tenía un solo dominio de colisión. El switch dice, ok, ya yo sé que un dominio de colisión no es suficiente cuando tenemos varios usuarios conectados. Entonces dice, yo voy a tener tantos dominios de colisión como tantos puertos tenga el switch. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos un switch de 24 puertos, esto significa que vamos a tener 24 dominios de colisión. Y al tener 24 dominios de colisión, eso hace que ya nuestro ancho de banda deje de ser compartido. Entonces, si tenemos un switch, como dije, 24 puertos y pongan cada interfaz de 1 giga, entonces cada usuario va a tener a su disposición 1 giga para poder transmitir, cosa diferente a lo que hacía el hub. Ya la comunicación deja de ser half duplex, ya no tienes que escuchar el medio, ya no tienes que decidir o transmites o recibes, ya puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo porque tienes de sobra para que un solo usuario pueda hacer, o sea, pueda transmitir y pueda recibir si así lo desea. Y también entra una característica de filtros como son las listas de control de acceso, donde son features un poquitico más avanzadas, o sea, va un poco más allá de sus operaciones básicas del switch, pero que te va a permitir incrementar un poco la velocidad, perdón, te va a permitir incrementar la seguridad del switch cuando de repente tú tengas varios usuarios conectados, pero tú digas, oye, aunque todos estén en el mismo equipo, yo no quiero que el usuario A pueda llegar al usuario C. Entonces a eso se refiere con filtros. Veamos en profundidad qué hace el switch cuando recibe una trama y cómo él empieza a saber por dónde enviarlo. Y aquí es donde introducimos nuestro primer concepto importante del video, lo cual es la CAM table.
La CAM table no es nada más que la tabla MAC address que maneja el switch. ¿Y para qué nos sirve esta tabla? Vamos a enfocarnos en el primer dibujo, donde tenemos 8 equipos conectados al switch. Como todos sabemos, todos los equipos tienen un identificador único llamado MAC address, sea un teléfono de voz sobre IP, una laptop, un smartphone, todos vienen representados por una MAC. Entonces, supongamos que el usuario que está conectado al puerto 1 quiere comunicarse con cualquier otro. Cuando el switch recibe la trama, este equipo, al empezar la conexión, agrega lo que es su MAC address de origen. ¿Por qué? Porque él es el que está iniciando el tráfico. Entonces, y su MAC address de destino, la cual es cualquier otra hacia donde él quiera comunicarse. Entonces, llega esa trama y el switch dice, ok, viene de mi puerto 1. ¿Quién está originando esta conexión? Ah, bueno, ese está el MAC address. Y así es como él empieza a llenar su primera tabla, su primera entrada en su tabla respecto a la MAC address que aparece. Ahora, supongamos que, enfocándonos en esta tabla, y supongamos que ninguna de estas entradas está, solo la del puerto 1, que es la que acabamos de recibir, el switch dice, ¿hacia dónde quieres ir? Y ve la información de la MAC address destino. Y él dice, wow, pero ya va, o sea, yo no tengo más entradas en mi tabla. ¿Qué hago? El switch, cuando no tiene algo registrado en su tabla, agarra y reenvía esa trama por todos los demás puertos excepto por el que lo recibió. Esto quiere decir que lo va a enviar por el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y todos estos equipos que están conectados, como conocen su MAC, por ejemplo, vamos a suponer que la MAC de destino que el usuario 1 quería visitar era la del 5, el 5 le va a, o sea, el equipo 5 le va a contestar con, sí, soy yo soy quien tiene esta MAC address. Y así es cuando el switch dice, buenísimo, entonces ya yo sé que en mi puerto 5 estás conectado tú con esta MAC address. Y así sucesivamente. Vale resaltar que esta tabla no es infinita, tiene un límite. Y una vez que se alcance ese límite, el switch va a perder sus funcionalidades y va a empezar a funcionar como un hub. Este límite depende del modelo de switch que tengas y realmente que llegues, o sea, que sobrepases ese límite, sí es difícil, al menos que te hagan un ataque. Pero eso es tema de otro video. También estas entradas duran en la tabla 5 minutos por defecto. Disculpen la G, no sé por qué puse una G. Lo que equivale a 300 segundos. ¿Y qué significa este tiempo? Si el equipo que está conectado al puerto 1 deja de transmitir por más de 5 minutos, él va a olvidar el switch va a olvidar esa entrada. Va a ser como que, ok, ya veo que como que no estás transmitiendo, puede ser que ya no estés conectado ahí, entonces vamos a liberar una entrada de mi tabla y te elimino. Si llega a pasar que de repente ese equipo que estaba en el puerto 1 se mueve al puerto 8 y el switch recibe una trama con una MAC address, va a decir, oye, pero ya va, ya yo te tengo aquí por el puerto 1. Y si ahora te estoy recibiendo por el puerto 8, esto significa que entonces ahora tu nueva ubicación va a ser el puerto 8. Y automáticamente él va a eliminar la entrada del puerto 1 y va a agregar la entrada del puerto 8. Toda esta explicación que di es en un switch que solo tiene una VLAN, ¿ok? En este caso sería la VLAN 1, que es la que viene creada por defecto. Ahora, ¿qué pasa si el switch tú creas diferentes VLANs para tener diferentes dominios? ¿Cómo se comporta la tabla CAM en este momento que ahora tenemos diferentes VLANs? Y es para eso que está este dibujo donde pongo VLAN X y VLAN Y. La tabla CAM, aparte de hacer una relación del puerto con la MAC del equipo, también puede hacer una asociación con la VLAN en la que está.
Cuando un equipo transmite y al switch le llega esa información, el switch sabe a qué VLAN va a pertenecer si tú se lo configuraste el puerto. Entonces él va a decir, bueno, el usuario que está conectado al puerto 1 del switch, según la configuración que yo tengo, ese puerto pertenece a la VLAN X. Entonces, ya conozco su MAC address porque ya me envió una trama, ya sé que va a estar en el puerto 1 conectado y pertenece a la VLAN X. Y esta tabla es la que un switch de capa 2 usa para poder tomar las decisiones de a dónde él tiene que enviar el paquete, la trama. Existen diferentes tipos de forwardeo que el switch puede utilizar sobre cómo va a tomar esa decisión. Y aquí vamos a encontrar 3 métodos que son los principales, pero antes de hablarles de los métodos, quiero explicarles algo muy importante en este dibujo. La verdad, disculpen si es un dibujo feo, sé que tengo que mejorarlo, pero bueno, espero que se entienda la idea. Entonces, todo switch se compone de un control plane y de un data plane. El data plane son las interfaces físicas por donde él recibe paquetes o por donde envía los paquetes. Y a su vez, él tiene que tomar esa decisión. Cuando él recibe una trama, él tiene que tomar la decisión de hacia dónde lo va a enviar. Y para eso hace el uso del control plane. Yo sé que aquí ustedes están viendo USPF e IGRP, rutas estáticas, y ustedes me dirán si estamos hablando de un switch de capa 2, porque estamos viendo esto. Pero es que esto también incluye a lo que es un switch de capa 3. Un switch de capa 3 es sencillamente un switch que va a tener las habilidades para poder enrutar, y es el que se conoce como un switch core. Es así como, bueno, ya tenemos un equipo que es inteligente, sí, pero ¿por qué no hacerlo más inteligente aún y darle ciertas funcionalidades de un router? Y en este caso eligieron, bueno, vamos a dejar que el switch de capa 3 también pueda enrutar como lo es un router, y así evitas la dependencia para hacer un inter-VLAN routing. Entonces, por eso es que aquí en el control plane estamos viendo USPF, IGRP, todos protocolos de enrutamiento, porque también aquí nos estamos enfocando a lo que es un switch de capa 3. Entonces, retomando rápidamente, te llega la información por tus interfaces físicas, en este caso FastEthernet 1.0, por el data plane, y cuando él ya tiene que tomar una decisión de hacia dónde lo va a enviar, él tiene que subir ese paquete al control plane. Ahora, el control plane está caracterizado por una tabla que se llama RIP, el cual es un routing table. Es cuando ustedes hacen un show IP route. ¿Y quién alimenta esa tabla? Bueno, todos sabemos que todos protocolos de enrutamiento tienen sus tablas independientes, y que en la tabla de enrutamiento se agarra y se instalan solo las mejores rutas hacia un destino. Entonces, OSPF va a conocer unas rutas, IGRP puede que unas diferentes o las mismas, también puedes tener por rutas estáticas, y cuando ya se empiezan a elegir cuáles son las mejores, esas son las que se van llenando, son las que se van instalando en la tabla RIP. Todo esto ocurre en el control plane, y paralelamente a estos protocolos de enrutamiento, también muy importante, corre ARP. ARP es sencillamente el proceso que el switch hace cuando conoce la IP de origen y la IP de destino, pero no conoce la MAC de destino hacia dónde enviar el paquete en este caso. Y una vez que se toma esa decisión de hacia dónde tiene que enviar el paquete, eso se baja al data plane, y ahí es donde ya el switch sabe por dónde enviarlo. En el data plane también es súper importante mencionar la FIP, que es la Forwarding Table. Ahora, dentro de unos minutos, les voy a explicar de qué trata esta FIP. Ahora sí podemos regresar a la lámina anterior. Process Switching. Process Switching es fue el primer método en cómo el switch creaba o tomaba la decisión por dónde enviar esa trama. ¿Qué pasa con este método? Este método ya está obsoleto, ya no lo usa ningún switch. ¿Por qué?
porque al ser a nivel de software, todas las tramas que llegaban tenían que subir al control plane para volverlas a bajar. Entonces, imagínense que cada trama que llegaba al switch tenía que ir al CPU y volver a bajar, una nueva CPU, volver a bajar, no importa que el origen y el destino fuera el mismo, siempre iba a estar apuntando al CPU todas las tramas que llegaran. Por eso este método es muy viejo, ya no se usa porque era muy lento. Después salió un nuevo método que se conoce como Fast Switching o Route Catching y sigue un poco el mismo principio del Process Switching. ¿Y qué dice y de qué va esto? Dice, bueno, la primera trama que me llegue, yo sí voy a puntear al CPU, el control plane, para saber por dónde yo tengo que enviar esa tabla, esa trama. Pero si me llega una segunda trama de ese mismo flow, o sea, que vaya hacia el mismo destino, ya yo no tengo que puntear al CPU porque ya yo sé por dónde lo voy a enviar. Digamos que tiene una memoria corta. Ahora, una vez que ya se termina ese flow entre ese mismo origen y ese mismo destino, ya él o sea, pierde su memoria y vuelve otra vez a mandar al CPU. Y ahora viene el más importante de todos, que es el que se usa actualmente en todos los switches y es el que ha posicionado a Cisco en el mercado ante los otros vendors como uno de los mejores gracias a la velocidad de CEF, que se conoce como Cisco Express Forwarding o también se puede conocer como Topology Based Switching. Pero normalmente casi siempre lo van a escuchar como CEF. ¿Y qué dice Ceph? Ceph es el que introduce la FIB y dice, ¿por qué yo siempre tengo que estar punteando al CPU, o sea, al control plane, cuando yo puedo tener una copia de esa tabla RIP que tengo en el control plane y de la ARP en el data plane? Ahora, si bien es cierto que el primer paquete va a puntear al CPU, ya cuando la FIB sea alimentada tanto por la RIP como por el ARP, ya él no va a tener necesidad de tener que seguir subiendo al control plane, porque él tiene una memoria permanente. Él no es como el otro que de repente, ya se terminó este flow, ya me olvido de todo, vamos a empezar de cero. Esa es la gran ventaja que tienen los switches de Cisco ahora. Tengo una tabla FIB en el data plane, en el hardware, en el ASIC de cada puerto del switch y voy a tener siempre una copia de lo que es la tabla RIP y de la tabla ARP y hace como una fusión. Entonces en esa tabla FIB vamos a conseguir no solo los prefijos no solo los prefijos, también el next hop o el puerto por donde tiene que salir ese paquete. Y esto es lo que hace a Ceph tan poderoso. Ya es algo a nivel de hardware y hace que la velocidad sea muchísimo mejor aún. Yo entiendo que esto puede sonar ahorita un poco confuso para ustedes. En un próximo video les voy a mostrar en un laboratorio cómo se ven estas tablas. Porque como les dije anteriormente, RIP es sencillamente la tabla de enrutamiento. Es cuando ustedes hacen un show IP route. Y la FIB, para ustedes ver la FIB, que es la tabla de CEF, tienen que utilizar un comando que se llama show IP CEF. Y ahí es donde van a ver la fusión justamente de la tabla de enrutamiento con el ARP, con la tabla de ARP. Ya después, cuando ustedes vean las tablas, van a ser como un poco más gráfico para ustedes entender esta parte. ¿Recuerdan que hace unos minutos hablamos de una tabla CAM que maneja un switch de capa 2, que es conocida como una tabla de MAC address? Ahora, aquí se introduce otro concepto importantísimo, otra tabla importantísima que se llama la TCAM. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una tabla CAM y una tabla TCAM? Una tabla CAM la usa tanto un switch capa 2 como un switch capa 3, pero la TCAM la utiliza el switch de capa 3. ¿Por qué? Cuando estamos enfocados a capa 2, a un switch de capa 2,
y quiere enviar una trama. Ya estuvimos hablando de lo que es una MAC address de origen y una MAC address destino que se agrega en la tabla CAM. Cada vez que el switch hace una búsqueda en esa tabla, el match que él tiene que buscar en esa tabla tiene que ser 100% igual. O sea, ahí no hay para dónde agarrar. O está esto o no está. Ahora, hablamos que los switches de capa 3 tienen funcionalidades del router como lo que es enrutar. Y al enrutar, ustedes saben que podemos tener diferentes máscaras que incluyan a una misma ruta. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos una ruta como lo es, vamos a poner un ejemplo, 1111/32, esto puede estar en la tabla de enrutamiento justamente como 1111/32, como también puede estar incluida en la 1110/24, como también puede estar incluida en 1100/16. Entonces, aquí aunque estamos buscando un match, el match puede ser, tanto puede ser exacto como no tiene que ser exacto como lo es en este caso. Entonces, por eso se usa una TCAM. Esta TCAM habla de terciario, o sea, de tres posibles soluciones. Así como el switch de capa 2 son dos posibles opciones, o es 0 o es 1, este puede ser también 0, 1 o cualquier otra cosa. Entonces, ¿de qué va la tabla TCAM? Tú vas a tener tu switch con todos tus puertos y vas a tener diferentes queues. Estas queues pueden ser porque tú tienes calidad de servicio y quieres darle prioridad a ciertos tipos de tráfico. Ahora, todo esto ocurre paralelamente. Tú vas a tener, tu TCAM te va a permitir que tú utilices cierta cantidad de memoria para hacer match con las ACLs o para tener calidad de servicio o sencillamente también hacer tu funcionalidad de la tabla CAM. Y como les digo, es súper importante, todos estos procesos se pueden hacer paralelamente. ¿Por qué? Porque cuando el switch recibe una trama, dice, bueno, primero veo si está mi tabla CAM, voy a ver si le está pegando una lista de control de acceso para saber si está permitido o está denegado, y así a través de todo, utilizando SEP, que en este caso fue la que les dije que es el método por defecto que utilizan todos los switches, toma su decisión y sale por la queue que tenga que salir, en este caso si tienes calidad de servicio, y envías tu paquete. Entonces, diferencias entre la CAM y la TCAM. La tabla CAM, switch, capa 2, buscas un match exacto, o sea, es o no es. La TCAM, como también estás incluyendo aquí listas de control de acceso y puedes incluir enrutamiento, puede ser que es, no es o puede ser cualquier otra cosa. Por eso es que es TCAM de tres opciones que tienes. Entonces, la TCAM es como el switch ocupa su memoria para hacer ciertas cosas al mismo tiempo. Y para eso, ahora vamos a hablar de lo que es SDM, Switching Database Manager. ¿De qué se trata SDM? Distribuir los recursos de la memoria de la TCAM. ¿Por qué? Cuando tú tienes un switch, él viene como método, o sea, como un SDM por defecto, o sea, la distribución de esos recursos de memoria son iguales para ciertas cosas para ciertas funcionalidades que tiene que hacer un switch. Por ejemplo, vas a tener suficiente memoria para manejar MATs, vas a tener suficiente memoria para manejar una IP, vas a tener un recurso de memoria para tus listas de control de acceso y así sucesivamente. Ahora, eso puede que te funcione a ti si haces capaz de todo un poco. Pero ¿qué pasa si tú quieres enfocar la memoria de tu switch a que, por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Yo este switch lo voy a utilizar solamente como capa 2. Yo no tengo que estar teniendo una memoria reservada para IP, para direcciones IP, cuando yo no lo estoy utilizando. Tú puedes cambiar esta plantilla de la que es default, que es la que viene por defecto, a, por ejemplo, a una plantilla que sea VLAN
que nada más maneje capa 2 y esto va a permitir que si tú antes tenías una porción de memoria que te soportaba, por poner un ejemplo, 2000 MAC address, ahora utilizando la plantilla de VLANs, ya tú no vas a tener 2000, sino que vas a agarrar y vas a aumentar a 4000. ¿Por qué? Porque tú le estás quitando recursos de memoria a cosas que tú no, a funcionalidades que ya tú no vas a utilizar y se las estás asignando a algo que realmente te importa. Ahora, pongan que el escenario es al revés. Yo tengo mi switch, pero yo quiero que tanto sea capa 2 como capa 3. Así que sí me gustaría aumentar la porción de memoria que él tiene reservado para yo poder tener más IP, o sea, para que él pueda almacenar más IP y direcciones IP en su memoria. Ah, bueno, ¿por qué no cambias la plantilla de default a la del routing? Que el routing te va a permitir tener más memoria para lo que es para lo que son las direcciones IP. Y así también como el access. El access es que aumentas esa distribución de memoria para las listas de control de acceso, si es que tú vas a tener muchas listas de control de acceso configuradas en ese switch. Para utilizar el SDM existen ciertos comandos. Aquí nada más se los voy a mostrar y les voy a decir para qué sirve cada uno, pero en un próximo laboratorio ya vamos a ver, vamos a tener un laboratorio justamente de todo lo que hemos visto, de lo que es un switch capa 2, cómo manejas la MAC, cómo ves la tabla MAC address, cómo agregas una entrada estática, y en este caso vamos a ver también cómo le cambiamos esa distribución de memoria a un switch. Entonces, empecemos con el primer comando. Tú para ver cuál es el que estás utilizando, qué plantilla estás utilizando, utilizas Show SDM Prefer. Ahí tú vas a ver, si tú no has modificado esto antes, tú vas a ver la de default, que es la que viene, como lo dice su nombre, por defecto. Y ahora, pongan que sí ya lo quieren cambiar como fue uno de los ejemplos anteriores. Entonces, es necesario que se metan en configuración terminal, en modo de configuración, y que utilicen el comando show sdn prefer y van a poner el nombre de lo que del que quieren utilizar. Así como yo les mencioné anteriormente que está default, access, VLAN, routing, hay otras funciones que tú también puedes agregar. Por ejemplo, si tú tu switch no solamente quieres que maneje IPv4, sino también IPv6, entonces tendrías que cambiar un SDN Prefer a Dual IPv4 e IPv6. O si quieres también que se especialice en calidad de servicio y que tenga un poco más de memoria para calidad de servicio, cambias también esa plantilla. Importante resaltar, una vez que decides cambiar el SDN, primero tienes que estar 100% seguro de lo que tú quieres. Si tú no sabes, o sea, si tú no tienes una idea súper clara de por qué vas a hacer el cambio, mejor no te metas con el SDN Prefer, porque esto puede ocasionar ciertos problemas o comportamientos extraños en el switch. Ahora, una vez que decidiste cambiarla y ya la cambiaste, por ejemplo, no sé, a la plantilla de VLAN, es importante que tú reinicies tu switch para que pueda para que pueda empezar a funcionar ese cambio que tú quisiste hacer. Y para tú ver cómo estás distribuyendo los recursos, porque ahora tú me dices, sí, Rocío, yo te entiendo que me comentaste que si utilizo VLAN es porque quiero que mi switch tenga más memoria para una MAC address, pero específicamente cuánto. Bueno, utilizando el comando show platform tcam utilization, tú vas a poder ver qué es lo que te ofrece justamente esa plantilla que tú vas a utilizar. Como les digo, como les dije hace unos minutos, esto lo vamos a ver detalladamente en un laboratorio para que sea mucho más visual todo. Si cambiaste tu plantilla y tu switch no está funcionando como debe o no estaba seguro de lo que hiciste, vuelve a poner tu configuración por defecto con el comando no sdn prefer. Entonces, repasando lo que vimos en este video, vimos qué es un hub, cómo nació un switch, cuál es la diferencia entre estos dos equipos, hablamos de la operación del switch, cómo el switch sabe por dónde enviar su trama, hablamos del data plane, del control plane,
y vimos por qué Ceph es mejor, es la mejor opción que las otras dos, como route catching. Vimos también o sea, de qué es la cam table, vimos la T-cam table, vimos cuál es la diferencia en ambas, porque, o sea, porque el switch capa 2 solamente funciona o sea, solamente necesita una tabla cam y porque un switch de capa 3 necesita una T-cam. Hablamos también un poquito sobre lo que es el switch core. Hablamos también, ya mencionamos SDM, que es cómo distribuyes los recursos en memoria de tu switch, en este caso capa 3, porque va totalmente relacionado a la TCAM. Vimos los diferentes tipos de plantillas que te ofrece el switch para que tú cambies eso según lo que a ti te convenga. Vimos algunos comandos y como quedamos en un próximo video, vamos a ver un laboratorio que englobe todo esto para que ya sea mucho más claro. Igual ustedes saben que si tienen alguna duda, me pueden contactar por teléfono, por correo y de verdad con mucho gusto yo les voy a resolver esta duda. Sé que este tema es un poco tedioso, capaz puede ser un poco complicado, pero así como también yo les estoy dando la base para que ustedes entiendan, también es súper importante que ustedes se vayan también por fuera leyendo sobre estos temas para seguir reforzando todos estos conceptos. Así que muchas gracias por su participación y espero verlos en el próximo video.